Las cadenas de hierro se clavaban en la piel, dejando llagas sangrientas en los tobillos. Piotr Olegovich Stavrogin ya se había acostumbrado a ese dolor. Tras 3 años en la prisión de Alexandrovsk, su cuerpo había aprendido a vivir con el sufrimiento constante. Con 32 años, aquel hombre, antaño alto y fuerte, apenas se reconocería en un espejo. Un rostro demacrado con los ojos hundidos, canas que asomaban en el que fuera pelo negro, y una espalda perpetuamente encorvada. El resultado de un trabajo interminable en las minas. Hoy era un día como cualquier otro. Piotr se despertó antes del amanecer por el sonido penetrante de la campana. El barracón, que albergaba a 40 personas, se llenó de gemidos y toses. Las literas de madera, cubiertas con finos colchones de paja, crujían bajo el peso de cuerpos exhaustos. ¡Arriba, escoria! La voz del supervisor Kryukov, conocido por su crueldad, cortó el silencio matutino. ¡A trabajar! ¡Rápido! Piotr se levantó, frotándose maquinalmente las muñecas. A pesar de que las cadenas se las quitaban por la noche, las marcas nunca desaparecían. Cerca, Mijaíl, un anciano preso político condenado por distribuir literatura prohibida, tosía. Su rostro se había vuelto grisáceo por el trabajo subterráneo, y sus manos temblaban incluso en reposo. «¿Cómo estás, Mijaíl Andreyevich?», preguntó Piotr en voz baja, ayudando al anciano a levantarse. «No se saldrán con la suya con mi muerte, Petrusha», carraspeó el anciano, pero sus ojos decían lo contrario. El ritual matutino era siempre el mismo: una escasa sopa de repollo podrido, un trozo de pan negro, agua fría. Después, la formación en el patio, donde el jefe de la prisión, el coronel Sebastianov, a veces pasaba revista. Su figura maciza infundía temor incluso a los prisioneros más resistentes. «¡Stavrogin!», de repente se escuchó un grito. «¡Al despacho del jefe de la prisión!». Piotr sintió cómo se le encogía el corazón. Una llamada a Sebastianov raramente presagiaba algo bueno. Salió de la fila, bajando la mirada, como exigían las normas. En el despacho del jefe olía a tabaco caro y a cuero. Sebastianov estaba sentado tras un enorme escritorio de roble, hojeando papeles. «Ah, el político», dijo, sin levantar la vista. «Stavrogin, Piotr Olegovich, condenado por participar en actividades revolucionarias. Sentencia: 15 años de trabajos forzados». Piotr guardó silencio. Hacía 3 años lo habían arrestado en San Petersburgo por participar en un círculo clandestino. Entonces era un joven maestro que creía en la libertad y la igualdad. Esos ideales lo habían llevado a Siberia, a la prisión de trabajos forzados más terrible del Imperio ruso. «Ha llegado una carta». Sebastianov levantó un sobre. «De tu esposa». El corazón de Piotr dio un vuelco. Ana. Su Ana, a la que había dejado con su pequeña hija, Masha. 3 años sin una sola noticia. «Ha muerto», dijo el jefe con frialdad. «Tisis, tu hija ha sido llevada a un orfanato». El mundo se vino abajo. Piotr sintió cómo se le doblaban las rodillas, pero se obligó a mantenerse erguido. No le daría a Sebastianov la satisfacción de ver su debilidad. «Puedes irte», dijo el jefe, haciendo un gesto con la mano. «A trabajar». Piotr salió, arrastrando los pies. Aquel día en la mina trabajó como un autómata, sin sentir ni el dolor en la espalda ni el peso del pico. Ante sus ojos aparecía el rostro de Anna, luminoso, con hoyuelos en las mejillas, y la pequeña Masha, que ahora nunca conocería a su padre. Por la noche, tendido en la litera, tomó una decisión: escapar. Costase lo que costase, debía salir de allí, encontrar a su hija, darle una oportunidad a otra vida. Ahora no tenía nada que perder. Aquella noche,
Mirando las estrellas a través de la ventana enrejada del barracón, Piotr se juró a sí mismo: vería la libertad o moriría intentándolo. La planificación de la fuga comenzó con la observación. Piotr estudiaba cada detalle de la vida en la prisión, los cambios de guardia, las rutas del convoy, la ubicación de los puestos de vigilancia. La prisión de Alexandrovsk estaba construida como una fortaleza inexpugnable. Altos muros, coronados con alambre de espino, torres de vigilancia con guardias armados con rifles y, el obstáculo más temible, la inmensa taiga siberiana que la rodeaba. Mijaíl Andreyevich se convirtió en su primer aliado. El anciano, a pesar de su enfermedad, poseía una mente aguda y conocimiento de la zona. «Llevo aquí 8 años, Petrusha», susurraba por las noches. «He visto 4 fugas, todas fallidas. A 3 los capturaron y los azotaron hasta la muerte. Uno se congeló en la taiga. Entonces, yo seré el primero en escapar», respondía Piotr con obstinación. Poco a poco, a sus conversaciones secretas se unieron 2 más. Alexei Kornilov, un antiguo marinero condenado por un motín a bordo de un barco, y Stepan Lagutin, un joven campesino que había terminado en trabajos forzados por asesinar a un terrateniente. «Necesitamos un plano del terreno», decía Piotr, «y provisiones de comida, armas, ropa de abrigo». «Puedo dibujar un mapa de memoria», ofreció Mijaíl. «Conozco el camino hasta Irkutsk, y después». «Después pensaremos cuando lleguemos», lo interrumpió Alexei. «Lo principal es salir de aquí». Mes tras mes, fueron reuniendo lo necesario. Stepan trabajaba en la panadería de la prisión y poco a poco iba guardando bizcochos. Alexei le cambió a un guardia por una cajita hecha a mano para su mujer, una brújula. Piotr metódicamente recogía trozos de cuerda, escondía clavos robados que podrían utilizarse como armas en caso extremo. Mijaíl, cuya salud empeoraba cada día, dibujaba un mapa en trozos de arpillera con carbón que sacaban de la mina. Él también compartía conocimientos invaluables sobre la supervivencia en la taiga. «Recuerda, Petrusha», susurraba, «las bayas con hojas rojas, ni tocarlas. Las setas con anillos en el tallo, muerte segura. En la taiga, quédate cerca de los ríos, pero no los grandes, que por ahí te buscarán. Y lo más importante, no dejes rastro». Lo más difícil era decidir cuándo escapar. En invierno, la fuga significaba una muerte segura por el frío. En primavera, los ríos se desbordaban. En otoño, comenzaban las lluvias, convirtiendo los caminos en lodazales intransitables. «Verano», decidió Piotr. «Finales de junio. Las noches son cortas, pero al menos hace calor y se puede encontrar comida en el bosque». Alexei, pragmático y duro, insistía en la necesidad de matar a la guardia. «Sin eso, nos atraparán en las primeras 24 horas». Piotr se negaba rotundamente. «No me convertiré en un asesino. Dormiremos su vigilancia, pero no habrá sangre». Stepan lo apoyó, mientras que Mijaíl simplemente negó con la cabeza. «La nobleza puede costarte la vida, Petrusha». Una noche, un nuevo preso, Vasily, trasladado desde otra prisión, escuchó su conversación. Al día siguiente, se acercó a Piotr durante el trabajo. «Sé lo que están planeando. Quiero ir con ustedes». Piotr miró sus ojos febriles y sintió el peligro. «No sé de qué estás hablando», respondió. «No me tomes por tonto», siseó Vasily. «O me llevan, o le cuento todo a Kryukov». Esta fue la primera crisis seria. Esa noche, los 4 conspiradores se reunieron para deliberar. «Matarlo», dijo Alexei directamente. «No». Piotr se mostró inflexible. «Nos lo llevaremos con nosotros». «Nos traicionará», replicó Stepan. «Entonces, estemos preparados para ello», respondió Piotr. A finales de mayo, sucedió algo inesperado. Mijaíl Andreyevich no se despertó por la mañana. Su corazón se detuvo mientras dormía.
Piotr perdió no solo a un amigo, sino también a un mentor, un hombre que conocía el camino. Afortunadamente, el mapa estaba listo y bien escondido en un escondite debajo de una tabla del suelo del barracón. Quedaba por resolver la cuestión principal: cómo superar los muros del penal. La respuesta llegó inesperadamente. A principios de junio, trajeron un nuevo cargamento de presos a la cárcel, y Piotr fue asignado a la brigada que descargaba los carros con provisiones. Se dio cuenta de que la guardia era especialmente descuidada durante este trabajo. Las puertas se abrían, los centinelas se distraían. «Esta es nuestra oportunidad», les dijo a sus compañeros. «Nos iremos con los carros». La fecha fue fijada. El 20 de junio, el día en que traían la harina y la sal para el mes siguiente. Los 4 hombres se preparaban, revisando las provisiones, repitiendo el plan de acción. Vasili se ponía cada vez más nervioso, lo que aumentaba las sospechas. Un día antes de la fuga, Alexei se acercó a Piotr. «Va a delatarnos. Lo vi hablando con Kryukov». Piotr sintió un escalofrío en la espalda. Sabía que su compañero tenía razón. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Stepan cuando se reunieron por la noche. Piotr guardó silencio durante un largo rato, y luego tomó la decisión más difícil de su vida. «Nos vamos esta noche. Sin Vasili». La noche del 19 al 20 de junio fue sin luna. Las nubes cubrieron el cielo, ocultando las estrellas. La naturaleza parecía estar ayudando a los fugitivos. En el barracón, todos dormían. Solo ocasionalmente se escuchaba una tos o un gemido. Piotr yacía con los ojos abiertos, escuchando los pasos de la guardia nocturna. Cada 15 minutos, el centinela pasaba frente a las ventanas del barracón, y se podía distinguir el crujido de sus botas sobre la grava. Justo a medianoche, Piotr se levantó silenciosamente y se acercó sin hacer ruido a las literas de Alexei y Stepan. Un simple movimiento de cabeza, y ellos también se levantaron. Vasili dormía en el otro extremo del barracón. Su respiración era uniforme y profunda. Piotr sacó del escondite debajo de la tabla del suelo sus modestas pertenencias. Un mapa envuelto en un trapo aceitado para protegerlo de la humedad, una brújula, una reserva de galletas, trozos de cuerda atados en una sola larga, un cuchillo casero hecho de un trozo de metal afilado robado en la mina. Todo esto lo distribuyeron por los bolsillos de sus ropas de preso. El plan era simple y, por lo tanto, arriesgado. Escapar a través de un túnel que habían estado cavando en secreto durante las últimas 2 semanas debajo del ángulo más alejado del barracón. La tierra se sacaba en los bolsillos y se esparcía discretamente por el patio durante los paseos. El agujero era estrecho, apenas cabía una persona, y corto, de solo 3 metros, pero era suficiente para llegar fuera del muro del barracón, a la zona muerta entre la valla interna y externa del penal. El primero en entrar fue Stepan, por ser el más delgado. Piotr y Alexei escuchaban atentamente el silencio de la noche, listos para despertar al barracón a gritos en cualquier momento si algo salía mal. Después de unos minutos, la cabeza de Stepan apareció en el agujero. «Está despejado», susurró. El siguiente fue Alexei. Piotr echó una última mirada al barracón dormido. Su mirada se detuvo por un momento en la litera vacía de Mijail Andreyevich. «Perdón, viejo, por irme sin ti», pensó, y se sumergió en la oscuridad del agujero. Tuvo que apretarse para pasar. La tierra le caía por el cuello, el polvo le entraba en la nariz. Por un momento, Piotr sintió pánico. Le pareció que estaba atascado, pero respiró hondo y avanzó. Finalmente, sus manos sintieron el aire fresco de la noche, y Stepan lo ayudó a salir. Se encontraron en el estrecho espacio entre el barracón y el muro interior del penal. Hasta la torre de vigilancia había unos 30 metros, y el centinela, a juzgar por la luz de su cigarrillo, miraba en dirección opuesta. «Ahora viene lo más difícil», susurró Piotr. «Hay que cruzar el muro interior». El muro interior era más bajo que el exterior, de unos 3 metros, pero sin cuerda era imposible escalarlo.
Precisamente para eso habían preparado la cuerda improvisada. Alexei, ex marinero, hizo un lazo en un extremo y al tercer intento lo lanzó y enganchó a una saliente del muro. «Voy primero», dijo, y, izándose con los brazos, empezó a trepar. Al llegar a la cima, se detuvo a observar el espacio entre los muros. Allí patrullaban regularmente guardias con perros, pero ahora, según sus cálculos, la patrulla debía estar en otra parte del perímetro. Alexei hizo una señal de que el camino estaba libre y comenzó a descender por el otro lado. Piotr y Stepan lo siguieron. Una vez entre los muros, se pegaron al interior, donde la sombra era más densa. «Hasta el muro exterior hay 15 metros de espacio abierto», susurró Piotr. «Esperamos a que pase la patrulla y corremos». Se quedaron quietos, escuchando la noche. A lo lejos se escuchó el ladrido de un perro y voces. La patrulla se acercaba. Los fugitivos se pegaron a la pared, casi sin respirar. 2 guardias con una linterna y un pastor alemán con correa pasaron a 10 metros de ellos. El perro se detuvo de repente y giró la cabeza en su dirección. «¿Qué pasa, pirata?», preguntó uno de los guardias, dirigiendo el haz de luz hacia la oscuridad. La luz se deslizó a pocos pasos de los fugitivos agazapados. Piotr sintió cómo el sudor frío le resbalaba por la espalda. El perro gruñó suavemente. «Habrá olido una rata, seguro», dijo el segundo guardia, restándole importancia. «Venga, que todavía tenemos que dar la vuelta a todo el perímetro». La patrulla se alejó y los fugitivos por fin pudieron exhalar. «Ahora, hacia el muro exterior», ordenó Piotr. Se lanzaron a correr por el espacio abierto y alcanzaron el muro exterior. Tenía unos 5 metros de altura y estaba coronado con alambre de espino. Aquí les ayudaría otra cuerda que Stepan escondía bajo la ropa. Alexei volvió a demostrar su habilidad, lanzando el lazo a una saliente. Pero cuando empezó a subir, la cuerda crujió de repente. «Es demasiado fina», articuló entre dientes. Se turnaron para intentar subir, pero la cuerda crujía de forma amenazante bajo su peso. El tiempo pasaba, y pronto debía pasar la siguiente patrulla. «¿Qué vamos a hacer?». En la voz de Stepan se notaba la desesperación. Piotr miró a su alrededor y vio una caja de madera cerca. Probablemente la habían dejado los obreros que reparaban el muro. «Traedla aquí», ordenó. Entre los dos, él y Stepan arrastraron la caja hasta el muro. Alexei se subió a ella, ganando altura extra, y pudo lanzar la cuerda más arriba, por encima del alambre de espino. Ahora, con el punto de apoyo más alto, la ascensión era posible. El primero en subir fue Alexei, luego Stepan. Piotr fue el último. Al llegar al alambre de espino, sintió cómo las afiladas púas se clavaban en sus manos. La sangre corrió por sus dedos, haciéndolos resbaladizos, y su agarre se debilitó. En un momento dado, estuvo a punto de caer, pero Alexei, que ya había pasado al otro lado, lo agarró de la mano y le ayudó a superar el último tramo. El descenso desde el lado exterior resultó aún más difícil. No había salientes. Piotr descendió agarrándose a las irregularidades del mampuesto, arrancándose las uñas. Finalmente, sus pies tocaron el suelo. Estaban fuera de los muros de la prisión. «Corred», exhaló Piotr. «Hacia el bosque. Rápido». Los 3 hombres echaron a correr por el espacio abierto hacia la línea oscura del bosque que empezaba a 200 metros de la prisión. Cada segundo esperaban un grito, un disparo, el ladrido de los perros, pero la noche permaneció en silencio. Al alcanzar los primeros árboles, no se detuvieron, sino que siguieron corriendo, adentrándose en la taiga. Solo después de alejarse 1 kilómetro de la prisión, se permitieron detenerse y recuperar el aliento. «Lo hemos logrado», susurró Stepan, sin poder creerlo. «Esto es solo el principio», respondió Piotr, desplegando un mapa. «Tenemos que alejarnos lo más posible antes del amanecer. La alarma la darán en la formación de la mañana». Se dirigieron hacia el este, hacia donde,
Según el mapa de Mijail Andreyevich, debía correr un pequeño río. Caminaron toda la noche sin detenerse, impulsados por el miedo y la esperanza. Ahora, cuando los primeros rayos de sol se filtraban entre las copas de los árboles, era hora de evaluar la situación. «Hay que ir por el agua», dijo Piotr, metiendo los pies en la corriente fría. «Los perros perderán el rastro». «No se puede ir mucho tiempo por el agua», replicó Alexei, señalando sus grilletes. «El hierro tira hacia el fondo». Era un problema serio. Antes de la fuga, habían envuelto las cadenas con trapos para que no tintinearan, pero era imposible quitarse los grilletes sin herramientas. «Entonces, iremos por la orilla», decidió Piotr, «pero de vez en cuando entraremos en el agua para confundir el rastro». Se movieron a lo largo del arroyo, cruzándolo periódicamente. El bosque se hacía más denso y era difícil caminar. El calzado de presidiario, unas toscas botas de cuero, no estaba diseñado para largas caminatas y pronto los pies empezaron a sangrar. Hacia el mediodía oyeron el ladrido lejano de perros. «Van tras la pista», constató Alexei con voz sombría. «Debemos separarnos». «No», dijo Piotr con firmeza. «Juntos tenemos más posibilidades. Juntos es más fácil que nos rastreen», replicó Alexei. «Yo iré por otro camino, despistaré a la persecución». «¿Y a dónde vas a ir sin mapa?», preguntó Stepan. «Al norte, a las antiguas minas de oro. Allí hay pozos abandonados, podemos escondernos». Piotr entendía la lógica de Alexei, pero no quería separarse. Sin embargo, los ladridos se acercaban cada vez más, y debían decidir rápido. «De acuerdo», accedió finalmente. «Pero nos reuniremos dentro de 3 días en la confluencia de este arroyo con el Angará. La marca está en el mapa». Se abrazaron, y Alexei se marchó, primero siguiendo el curso del arroyo y luego internándose en la espesura. Piotr y Stepan continuaron su camino hacia el este. Al caer la tarde, los ladridos de los perros se apagaron. Al parecer, la persecución seguía la pista de Alexei. Esto les dio un pequeño respiro. Encontraron un lugar apartado entre árboles caídos y se sentaron a descansar por primera vez en un día. «Tengo hambre», confesó Stepan, sacando de debajo de su camisa unas cuantas galletas secas. «Es todo lo que me queda». Dividieron su escasa cena y la acompañaron con agua del arroyo. Piotr desplegó el mapa, tratando de determinar cuánto habían avanzado y cuánto les faltaba hasta el Angará. «Si tenemos suerte, mañana al anochecer estaremos en el río», dijo, «y allí encontraremos una barca o haremos una balsa». «¿Y si no tenemos suerte?», preguntó Stepan en voz baja. Piotr no respondió. Sabía que las probabilidades no eran buenas. Incluso si lograban escapar de la persecución, les esperaba la inmensidad de la taiga, llena de peligros, y luego miles de kilómetros hasta la parte europea de Rusia. La noche trajo nuevas pruebas. La temperatura bajó drásticamente, y sin fuego, que no se atrevían a encender, el frío les calaba hasta los huesos. Además, empezó a llover. Una lluvia fina pero penetrante. Se acurrucaron el uno contra el otro bajo un cobertizo improvisado con ramas, intentando conservar el calor. Al amanecer, la lluvia cesó, pero su ropa estaba empapada. Stepan tosía y su rostro estaba enrojecido por la fiebre. «¿Podrás caminar?», preguntó Piotr con preocupación. «Sí». Stepan se levantó con dificultad. «No he huido para rendirme por un resfriado». Continuaron su camino, avanzando más lentamente que el día anterior. El terreno se volvía más accidentado. El arroyo se había convertido en un torrente impetuoso que tenían que cruzar una y otra vez. Hacia el mediodía llegaron a un pequeño claro y se quedaron inmóviles. En el extremo opuesto pastaba un corzo. «Carne», susurró Stepan, tragando saliva. Piotr negó con la cabeza. «No tenemos con qué matarlo, y un disparo llamaría la atención». Pero el animal ya los había notado y se había escabullido en el bosque. Continuaron su camino,
recogiendo por el camino bayas y raíces comestibles que Mijaíl les había enseñado a reconocer. Por la tarde oyeron un ruido. No el ladrido de perros, sino voces humanas. Piotr hizo una seña a Stepan para que se quedara quieto, y se agazaparon tras un árbol caído. Por el sendero que iba paralelo al arroyo avanzaba un destacamento de 5 hombres, 3 gendarmes a caballo y 2 guías locales. Exploraban la zona lentamente. Uno de los guías se agachaba a menudo para examinar las huellas. Aquí han pasado 2. Llegó hasta los fugitivos. Hace poco, quizás hace 1 hora. ¿Y el tercero?, preguntó el gendarme. Se fue al norte ayer mismo. Piotr y Stepan se miraron. Sus huellas habían sido descubiertas y la persecución estaba muy cerca. Debían cambiar de dirección urgentemente. Iremos al sur, susurró Piotr. Cruzaremos el arroyo y nos adentraremos en las montañas. Esperando a que el destacamento desapareciera de la vista, se dirigieron con cautela en dirección opuesta. El cruce del arroyo resultó peligroso. El agua había subido tras la lluvia y la corriente era más fuerte. Stepan, debilitado por la fiebre, estuvo a punto de ser arrastrado, pero Piotr logró agarrarlo de la mano. Tras salir a la otra orilla, corrieron sin rumbo, con tal de alejarse lo más posible de sus perseguidores. El bosque se hacía cada vez más denso. El suelo pantanoso chapoteaba bajo sus pies. De repente, Stepan gritó y cayó. «¿Qué pasa?». Piotr corrió hacia él. «El pie», gimió Stepan. «Creo que me lo he torcido». Piotr examinó su tobillo. Se hinchaba rápidamente. Stepan no podía seguir caminando, al menos por un tiempo. «Déjame», dijo, mirando a Piotr con ojos enrojecidos. «Vete tú solo. Tienes una hija. Tienes que vivir». «No», zanjó Piotr. «Hemos escapado juntos. Juntos continuaremos». Ayudó a su compañero a levantarse y, sosteniéndolo, lo condujo adelante. Avanzaban lentamente, cada paso les costaba mucho. El sol ya se ponía cuando oyeron el rumor del agua, más potente que el del arroyo. «El río», exhaló Piotr. «Hemos llegado al Angará». Salieron del bosque a la orilla del ancho río. La corriente era fuerte, el agua oscura y fría. En la orilla opuesta se veían maleza igual de impenetrable. «¿Y ahora qué?», preguntó Stepan, dejándose caer al suelo. «¿Cómo cruzaremos?». Piotr miró a su alrededor. Río arriba se veía una pequeña ensenada donde el agua estaba más tranquila. Allí mismo vio algo parecido a un antiguo embarcadero. «Vamos allí», dijo. «Quizás encontremos una barca». Llegaron con dificultad a la ensenada. El embarcadero estaba semiderruido, pero junto a él, atada con una cadena a un poste, se balanceaba en el agua una vieja barca de pescadores. «Nuestra salvación», susurró Stepan. Pero la cadena estaba cerrada con un candado y en el bote no había remos. «No importa». Peter comenzó a examinar la orilla. «Haremos remos con ramas. ¿Y la cadena? La cadena tendremos que romperla». Encontraron una piedra pesada y tras varios golpes al eslabón de la cadena, lograron abrirla. Luego, improvisaron una especie de remos con ramas rectas, envolviendo un extremo con trapos para un mejor agarre en el agua. Cuando oscureció, empujaron el bote al agua y se subieron con cuidado. La corriente de inmediato atrapó su endeble embarcación y la arrastró río abajo. «Mantente cerca de la orilla», dijo Petr, intentando manejar el remo improvisado, pero no demasiado, para no encallar. Navegaron toda la noche, remando solo de vez en cuando para mantener el bote en el centro del río. Stepan yacía en el fondo, con la fiebre cada vez más alta. Petr miraba las estrellas, intentando orientarse. El río Angará debía conducirlos a Irkutsk, pero aparecer en la ciudad era demasiado peligroso. Necesitaban encontrar un lugar donde desembarcar y rodear la ciudad.
Al amanecer vieron luces en la orilla. Un pequeño pueblo. Peter dirigió el bote hacia la orilla opuesta para no ser vistos. Pero de repente, tras una curva del río, apareció un barco de vapor que remontaba la corriente. ¡Túmbate!, gritó Peter, y ambos se echaron en el fondo del bote. El vapor pasó muy cerca, levantando una ola que casi vuelca su frágil embarcación. Cuando se atrevieron a levantar la cabeza, vieron en la cubierta a gente vestida de gendarme. «Nos buscan hasta en el río», comentó Peter sombríamente. Hacia el mediodía divisaron otro vapor y luego un bote con pescadores. Se hacía evidente que el río no era la ruta más segura. En la orilla también podía haber gente, y su ropa de prisioneros delataba a los fugitivos. «Hay que desembarcar», decidió Peter. «Buscaremos un lugar lejos de los pueblos y andaremos por el bosque». Eligieron una cala apartada y dirigieron el bote hacia la orilla. Pero apenas pusieron un pie en tierra, oyeron un grito. «¡Alto! ¡Manos arriba!». En la orilla había 2 gendarmes con rifles apuntando a los fugitivos. Peter se quedó paralizado, mirando el cañón del rifle que apuntaba hacia él. Stepan, que estaba a su lado, respiraba con dificultad. La fiebre no lo abandonaba. «¿Son convictos de Alexandrovsk?», preguntó el gendarme de más edad, un hombre de unos 40 años con un bigote abundante. «¡Respondan!». Peter levantó las manos lentamente. «Sí, señor oficial». «¿Dónde está el tercero? ¿El marinero Kornilov?». «No lo sabemos. Nos separamos hace 2 días». El gendarme más joven, un muchacho muy joven, miraba nerviosamente de un fugitivo a otro, apretando con fuerza el rifle. «Vasili», se dirigió a él el mayor. «Ve por los caballos, trae una cuerda, los ataremos». El joven gendarme asintió, y sin bajar el arma, comenzó a retroceder hacia el bosque, donde, al parecer, estaban atados los caballos. Cuando desapareció de la vista, el gendarme mayor se acercó. «¿A dónde pensaban llegar? A Irkutsk aún quedan 40 verstas». «No vamos a Irkutsk», respondió Peter. «Vamos al este, a Zabaikalie». El gendarme sonrió con sorna. «Apuntan demasiado alto». «No importa. Ahora volverán al central. Allí les enseñarán rápido a no huir». Peter sabía lo que les esperaba. Una celda de castigo, una paliza, tal vez la muerte por los golpes. Stepan parecía pensar lo mismo. Su rostro se deformó por el miedo y la desesperación. «Tengo una hija en un orfanato», dijo Peter de repente. «Necesito encontrarla». «Todos tienen a alguien», respondió el gendarme con indiferencia. «Deberían haberlo pensado antes de ir contra el zar». En ese momento regresó el joven gendarme con la cuerda. La arrojó al mayor y volvió a apuntar el rifle a los prisioneros. «De espaldas, manos atrás», ordenó el mayor. Peter se giró lentamente, pensando febrilmente qué hacer. Este era el final de la libertad, el final de la esperanza de ver a su hija. Sintió que el gendarme lo tomaba de la mano para atarlo, y entonces sonó un disparo. El gendarme gritó y cayó. Peter se dio la vuelta bruscamente y vio cómo el joven Vasili, dejando caer el rifle, se agarraba el hombro. De debajo de sus dedos manaba sangre, y del bosque, sosteniendo un fusil humeante, salía Alexei. «¡Rápido al bote!», gritó. Peter recogió el rifle caído y, ayudando a Stepan, corrió hacia el agua. Alexei, sin soltar el fusil, los seguía. Empujaron el bote y saltaron a él. La corriente de inmediato atrapó la embarcación y la arrastró río abajo. «¿De dónde saliste?», exhaló Peter, cuando la orilla quedó atrás. «Iba al punto de encuentro, como habíamos acordado», respondió Alexei, bajando el fusil. «Vi a los gendarmes, decidí seguirlos. Y cuando comprendí que los estaban esperando, me escondí con el fusil». «¿Lo mataste?», preguntó Stepan en voz baja. «No». Alexei negó con la cabeza. «Le herí en la pierna. Al joven en el hombro.
Vivirán, pero no podrán perseguirnos. ¿Dónde conseguiste el fusil? Petra aún no podía creer en su salvación. En una cabaña de cazadores. Alexei se encogió de hombros. Tuve suerte. Allí también encontré un poco de pólvora y balas. ¿Y esto? Sacó un bulto de detrás de su pecho. Pan y carne seca. Se abalanzaron sobre la comida con avidez. La primera comida de verdad en 3 días. Mientras tanto, el bote navegaba río abajo, alejándolos cada vez más del lugar del altercado. ¿Y ahora qué? Preguntó Stepan, cuando el primer hambre se hubo saciado. Ahora somos criminales, dijo Petr sombríamente. Atacar a representantes de la autoridad ya no es una simple fuga. Fue defensa propia, replicó Alexei. Nos habrían devuelto al penal, y allí nos esperaba una muerte segura. Piotr no respondió. Miraba la orilla que pasaba y pensaba en lo desesperada que se había vuelto su situación. Ahora no solo los buscarían como convictos fugados, sino como peligrosos criminales que habían atacado a gendarmes. Al caer la tarde, llegaron a un punto donde el río hacía una pronunciada curva. Aquí la corriente era particularmente fuerte y se hacía cada vez más difícil controlar la barca. «Debemos atracar», dijo Alexei. «Más adelante empiezan los rápidos, nos volcará». Dirigieron la barca hacia la orilla, pero la corriente ya los había atrapado y los arrastraba hacia los rápidos. Los remos improvisados resultaron demasiado débiles contra la fuerza del río. «¡Remad con más fuerza!», gritó Piotr, al ver cómo el agua espumaba sobre las rocas delante de ellos. Remaron desesperadamente, pero la barca seguía siendo arrastrada hacia los rápidos. De repente, el fondo rasgó contra las piedras, la embarcación giró de lado, y la siguiente ola la volcó. El agua helada le quemó el cuerpo. Piotr se hundió, pero logró salir a la superficie. La corriente lo arrastraba entre las rocas, golpeándose varias veces contra ellas, sintiendo un dolor agudo. Finalmente, consiguió agarrarse a una roca que sobresalía del agua y se izó. Mirando a su alrededor, vio a Alexei, que también estaba subiendo a las rocas, pero no había rastro de Stepan por ningún lado. «¡Stepan!», gritó Piotr, escrutando el agua turbulenta. «¡Stepan!». No hubo respuesta, solo el ruido del agua y los gritos de las aves fluviales. Alexei y él salieron a la orilla y caminaron durante mucho tiempo a lo largo del río, buscando a su compañero. Pero la búsqueda fue en vano. Stepan había desaparecido en el torrente embravecido. «Las cadenas», dijo Alexei en voz baja. «Lo arrastraron al fondo». Piotr se dejó caer al suelo, sintiendo cómo le abandonaban las fuerzas. Habían perdido a un compañero, la barca, todas las provisiones, incluyendo el mapa y la brújula. Solo les quedaban el rifle de los gendarmes, que Piotr milagrosamente no había soltado, y la escopeta de Alexei. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Alexei después de un largo silencio. «Seguir adelante». Piotr se levantó. «Por Stepan, por Mijail Andreyevich, por todos los que quedaron en el penal». Se movieron a lo largo del río, rodeando los rápidos. La ropa mojada se les pegaba al cuerpo, cada paso era una tortura. Al anochecer encontraron una pequeña cueva en la roca y decidieron pasar la noche allí. «Hay que hacer fuego», dijo Alexei. «Si no, nos congelaremos». Por primera vez desde la fuga, se arriesgaron a encender una fogata. Las llamas calentaban, secaban la ropa, daban esperanza. Se sentaron en silencio, mirando el fuego y pensando cada uno en sus cosas. «¿Sabes?», finalmente habló Alexei. «Yo no fui encarcelado por un motín a bordo. Eso es lo que pone en los papeles». «¿Y por qué entonces?», preguntó Piotr. «Por matar a un oficial. Trataba a los marineros como ganado, los golpeaba hasta casi matarlos. Un chaval, muy joven, se ahorcó por su culpa. Y no pude más». Piotr guardó silencio, mirando el fuego. «¿Y tú de verdad estabas preso por revolucionario?», preguntó Alexei.
Sí, asintió Piotr. Era maestro, en el gimnasio. Creía que se podía cambiar Rusia, mejorar la vida de la gente. Imprimía folletos, organizaba reuniones. Una estupidez, supongo. No es ninguna estupidez, replicó Alexei. Simplemente es demasiado pronto. Aún no ha llegado el momento. Volvieron a guardar silencio. La fogata ardía, proyectando sombras en las paredes de la cueva. En algún lugar lejano aulló un lobo, y otro le respondió. Mañana llegaremos a Irkutsk, dijo Piotr. Lo rodearemos y seguiremos hacia el este. ¿Y después? Preguntó Alexei. ¿A dónde vamos, Piotr? Al mar, respondió tras una pausa. Al Océano Pacífico. Desde allí se puede subir a un barco. A América, a Japón, a donde sea, donde no nos encuentren. Hasta el océano hay miles de verstas. No llegaremos. Entonces, moriremos libres. Por la mañana, continuaron su camino. El río quedó atrás. Ahora caminaban por la taiga, orientándose por el sol. Sin un mapa, el camino se hacía aún más difícil, pero seguían avanzando con obstinación. Hacia el mediodía llegaron a una colina desde la que se veía el valle. A lo lejos se divisaban las cúpulas de las iglesias y el humo de Irkutsk. «Rodearemos por el norte», dijo Piotr. «Allí los bosques son más densos». Bajaron de la colina y entraron en el bosque. Allí reinaba el silencio. Solo de vez en cuando crujían las ramas bajo sus pies y cantaban los pájaros. Pero de repente Alexei se detuvo y levantó la mano. «¿Oyes?» Piotr aguzó el oído. Al principio no oyó nada, pero luego distinguió el lejano ladrido de unos perros. «Nos siguen el rastro de nuevo», susurró. Aceleraron el paso, pero los ladridos se acercaban cada vez más. Los perros habían detectado su olor y ahora se acercaban implacablemente. «Hay que separarse», dijo Alexei. «Yo los distraigo, y tú sigues tu camino». «No», Piotr negó con la cabeza. «Ya hemos perdido compañeros. No vamos a separarnos más. Entonces hay que hacer algo para despistar a los perros». Miraron a su alrededor. Cerca se veía un pequeño arroyo. «Iremos por el agua», propuso Piotr. «Eso debería ayudar». Entraron en el arroyo y se movieron contra la corriente. El agua estaba helada, los pies se entumecieron rápidamente, pero siguieron caminando. Después de medio kilómetro salieron a la orilla opuesta y corrieron sin rumbo. El ladrido de los perros se oía ahora más cerca, ahora más lejos. La persecución, al parecer, había perdido el rastro. Pero los fugitivos no se detenían, sabiendo que tarde o temprano los encontrarían. Al caer la tarde, llegaron a una zona pantanosa. Caminar allí era particularmente difícil. Los pies se hundían en el lodazal y los mosquitos atacaban sin piedad. Pero fue precisamente allí donde Piotr notó algo que podría salvarlos. «Mira», señaló hacia una espesura de cañas. «Allí podemos escondernos». Se adentraron en lo más denso de la maleza y se ocultaron. Alrededor croaban las ranas, zumbaban los insectos, pero no se oían voces humanas. Cayó la noche. Yacían entre las cañas, sin atreverse a moverse. El hambre y el cansancio hacían mella. Piotr se sumía a menudo en un pesado sopor del que lo sacaban los sonidos del pantano nocturno. Antes del amanecer, un empujón de Alexei lo despertó. «Silencio», susurró. «Están aquí». Piotr levantó la cabeza con cautela. En la penumbra del amanecer distinguió siluetas de personas y perros en el borde del pantano. Era un destacamento de 5 o 6 hombres con antorchas y rifles. «No se adentrarán en el pantano», susurró Alexei. «Tendrán miedo de atascarse». Pero se equivocó. A la orden del jefe, 2 hombres comenzaron a avanzar con cautela en su dirección, llevando a los perros con correas. Los animales estaban nerviosos, reacios a entrar en el agua,
pero los hombres los tiraban hacia adelante con insistencia. «Nos encontrarán», susurró Piotr. «Tenemos que irnos». «¿A dónde?» «Todo es agua alrededor». Piotr miró a su alrededor. En efecto, estaban en un pequeño islote en medio del lodazal. Era imposible salir de allí sin ser vistos. «Entonces lucharemos», decidió, levantando el rifle. Alexei asintió, y también preparó su arma. Yacían, conteniendo la respiración, observando cómo se acercaban los perseguidores. Los perros ya habían olido su rastro y tiraban de las correas, pero los hombres los sujetaban, temiendo una trampa. Cuando no quedaban más de 20 pasos entre ellos y sus perseguidores, Piotr apuntó al más cercano. Su dedo se posó en el gatillo. Un instante más, y habría disparado. Pero en ese momento, un rugido ensordecedor resonó, y un enorme oso salió de la maleza a pocos metros de ellos. El animal, al parecer, también se había escondido en el pantano, y ahora, asustado por los hombres y los perros, decidió atacar. Los perseguidores gritaron, los perros ladraron con fuerza. Se oyeron disparos. El oso, rugiendo, se abalanzó sobre los hombres, derribó a uno y desapareció en la maleza. Aprovechando la confusión, Piotr y Alexei se arrastraron en dirección opuesta. Avanzaban lentamente, tratando de no hacer ruido, hundiéndose hasta el pecho en el lodo del pantano. Detrás se oían gritos, disparos, ladridos de perros. La persecución había sido completamente desorganizada por la repentina aparición del oso. Después de una hora de agotador camino, llegaron a tierra firme al otro lado del pantano. Su ropa estaba hecha jirones, sus cuerpos cubiertos de barro y arañazos sangrantes de las cañas, pero estaban vivos y libres. «Tuvimos suerte», exhaló Alexei, cayendo al suelo. «El oso nos salvó». Piotr asintió, sin poder hablar. Estaba tumbado, mirando el cielo que se iluminaba, y pensaba que, por primera vez en 3 años de fuga, tenían una posibilidad real de escapar de la persecución. Cuando el sol se elevó sobre el horizonte, continuaron hacia el este, dejando atrás Irkutsk y a sus perseguidores. Delante había incertidumbre, pero también esperanza de libertad. Pasaron los días, convirtiéndose en semanas. Piotr y Alexei se dirigían hacia el este, evitando carreteras y asentamientos, alimentándose de lo que les daba el bosque, bayas, setas y ocasionalmente caza, cuando conseguían abatir un ave o un pequeño animal. Ahorraban la pólvora, conscientes de su valor. Los grilletes aún entorpecían sus movimientos, pero habían aprendido a vivir con esta incomodidad, envolviendo las cadenas con trapos para que no tintinearan ni les rozaran la piel. La ropa de prisioneros hacía tiempo que se había convertido en jirones, y la habían reemplazado por prendas hechas por ellos mismos con pieles de animales cazados. Un amanecer llegaron a una pequeña aldea escondida en una hondonada entre las colinas. El humo de las chimeneas indicaba que los habitantes ya se habían despertado y estaban encendiendo las estufas. «Tenemos que dar un rodeo», dijo Alexei. Pero Piotr negó con la cabeza. «Necesitamos comida. E información. Ni siquiera sabemos dónde estamos». «Nos reconocerán, nos delatarán, sí». «No necesariamente. Es una aldea remota. Puede haber viejos creyentes aquí. No les gusta la autoridad». Después de una larga discusión, decidieron arriesgarse. Escondiendo las armas y los grilletes bajo sus ropas hechas por ellos mismos, se acercaron con cautela a la casa más alejada de la aldea. Piotr llamó a la puerta. Nadie abrió durante mucho tiempo, pero finalmente apareció en el umbral un anciano de barba blanca con una camisa de tela casera. «¿Qué quieren?», preguntó, mirando con recelo a los extraños. «Somos viajeros, abuelo», respondió Piotr, tratando de hablar con sencillez. «Nos hemos perdido en la taiga. ¿Podría decirnos qué aldea es esta?» «Mijailovka», respondió el anciano con desgana. «¿Y ustedes de dónde vienen?» «De los alrededores de Irkutsk. Estábamos cazando, pero nos perdimos».
El anciano resopló con desconfianza. Cazadores, ¿eh? ¿Y por qué están tan harapientos? Un oso nos atacó, dijo Alexei rápidamente. Apenas pudimos escapar. Perdimos todas nuestras pertenencias. El anciano los examinó una vez más, luego suspiró y se apartó de la puerta. Bueno, entren, si es así. Les daré de comer y ya veremos. En la isba hacía calor y olía a pan. Sentadas a la mesa había una anciana, probablemente la esposa del anciano, y una joven de unos 16 años, la nieta. Forasteros, los presentó el anciano brevemente. Se han perdido. La mujer, en silencio, puso sobre la mesa cuencos de gachas calientes y una jarra de leche. Piotr y Alexei se abalanzaron sobre la comida, olvidándose de la prudencia. La verdadera comida, después de semanas de subsistencia a duras penas, les parecía una bendición celestial. No se atraganten, que van muy rápido, gruñó la anciana, pero en su voz se percibía más compasión que reproche. Cuando terminaron de comer, el anciano preguntó: ¿A dónde se dirigen? Al este, respondió Piotr. A casa de unos familiares en Zabaikalie. Aún les queda un buen trecho. El anciano negó con la cabeza. 500 verstas, por lo menos. ¿Y hay camino? Camino hay, pero no para ustedes. El anciano miró a Piotr fijamente. Por él circulan cosacos y gendarmes. Piotr comprendió que el anciano sospechaba su verdadera situación. Intercambió una mirada con Alexei, preparándose para huir si era necesario. No teman, dijo de repente el anciano. Nosotros no queremos a la autoridad. Aquí todos somos gente de fiar, no los delataremos. Nosotros, empezó a decir Piotr, pero el anciano lo detuvo con un gesto. No me digan quiénes son. Cuanto menos sepa, más tranquilo duermo. Pero veo que huyen de la autoridad estatal, y no son los primeros. Se levantó y se acercó a un arcón en la esquina de la isba. Tomen. Sacó 2 camisas y pantalones. No son nuevos, pero aún son resistentes. Y esto, puso sobre la mesa una pequeña bolsa. Harina, tocino, sal. Suficiente para una semana, si economizan. Gracias, abuelo, dijo Piotr conmovido. ¿Cómo podemos pagarles? Con nada. El anciano hizo un gesto con la mano. Vayan con Dios. Pero les diré una cosa. Manténganse alejados de la carretera principal. Ahora van muchos soldados por ella. Ha empezado la guerra con los japoneses. ¿Guerra? Piotr y Alexei se miraron. ¿Cuándo? Pues ya hace unos 3 meses. Los japoneses han sitiado Port Arthur. Están dando una paliza a los nuestros. Por eso mandan tropas al este. Aquello era una noticia importante. La guerra significaba un aumento de la presencia militar en la región, lo que hacía su situación aún más peligrosa. Pero, por otro lado, la movilización general podría distraer la atención de la búsqueda de 2 fugitivos. Después de cambiarse con la ropa limpia y agradecer de corazón a los hospitalarios dueños, se pusieron en marcha de nuevo. El anciano los acompañó hasta el borde del pueblo y les mostró una senda que evitaba la carretera principal. En 3 días de camino encontrarán el río Oká, les dijo. Allí hay un vado, pueden cruzarlo. Y después, sigan siempre hacia el este, hacia el sol. Caminaron otras 2 semanas, encontrando a veces pequeños pueblos donde a veces lograban cambiar algo de comida por la caza que conseguían. La gente de estos lugares remotos vivía a su manera, sin interesarse mucho por los asuntos del mundo, y rara vez preguntaban quiénes eran ni de dónde venían. Un día, al cruzar un paso de montaña, vieron a lo lejos la vía férrea, el Transiberiano, por el que se dirigían al este trenes con tropas y material bélico. Ahí está, Rusia, dijo Alexei pensativo, mirando las locomotoras humeantes. En guerra. ¿Contra quién? Preguntó Piotr en voz baja. ¿Contra el pequeño Japón o contra su propio pueblo? Rodearon la vía férrea
y continuaron su camino. El terreno se hacía cada vez más montañoso, los bosques eran reemplazados por laderas pedregosas. Caminar era difícil, sobre todo con los grilletes, pero avanzaban con determinación. A principios de agosto llegaron a un ancho río, al que un cazador local, con el que se habían encontrado el día anterior, llamó Selengá. Allí decidieron hacer un alto durante unos días. Ambos estaban exhaustos por el largo camino, necesitaban descansar y reponer provisiones. Encontraron un lugar apartado en un meandro del río, construyeron una choza con ramas y se dedicaron a pescar. El río era rico en peces, y por primera vez en mucho tiempo, comieron hasta hartarse. Al tercer día de descanso, Alexei, que regresaba de cazar, trajo una noticia inesperada. Allí, río arriba, hay un campamento de geólogos, unas 10 personas, con caballos y equipo. Tenemos que irnos, dijo Piotr inmediatamente. Espera. Alexei se sentó a su lado. He escuchado su conversación. Piensan seguir hacia el este, hasta el lago Baikal, y de allí a Zabaikalie. Están buscando oro. ¿Y qué? Pues que podríamos unirnos a ellos, decirles que somos cazadores, que conocemos la zona, ofrecerles ayuda a cambio de comida y la posibilidad de ir con ellos. Piotr se quedó pensando. El plan era arriesgado. Alguno de los geólogos podría reconocerlos como fugitivos. Pero, por otro lado, formando parte de una expedición, podrían recorrer mucha más distancia y posiblemente incluso conseguir documentos. Primero tenemos que averiguar qué clase de gente son, dijo finalmente. Quizá entre ellos haya gendarmes o cosacos. Al día siguiente se acercaron con cautela al campamento de los geólogos. Era una expedición pequeña, 8 hombres de diferentes edades, desde un joven estudiante hasta un profesor de barba blanca, que dirigía el grupo. Habían instalado el campamento a orillas del río y se dedicaban a recoger muestras de rocas. Piotr y Alexei los observaron durante todo el día, escondidos entre la maleza. La gente parecía ser inofensivos científicos, absortos en su trabajo. Entre ellos no había ni militares ni gendarmes. ¿Nos arriesgamos?, preguntó Alexei por la noche. Piotr vaciló. El instinto de supervivencia le decía que se mantuviera alejado de cualquier persona, pero la razón le decía que solos no podrían recorrer los miles de verstas hasta el Océano Pacífico. De acuerdo, decidió finalmente. Pero primero esconderemos los grilletes. Inventemos una leyenda. ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Enterraron las cadenas y las armas en un lugar recóndito, dejando solo un cuchillo de caza. Luego acordaron su historia. Eran hermanos, cazadores de las afueras de Irkutsk, que habían perdido su casa y sus posesiones durante una inundación y ahora buscaban fortuna en el este. Al amanecer, con sus escasas pertenencias recogidas, se acercaron abiertamente al campamento de los geólogos. Su aparición causó revuelo. Varios hombres se agarraron a sus rifles. ¡Alto! ¡Somos gente pacífica!, gritó Piotr, levantando las manos. ¡Cazadores! El profesor Canoso, jefe de la expedición, se adelantó. ¿Quiénes son y qué hacen por estos lugares? Piotr relató la historia inventada. El profesor escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Así que, cazadores, dijo pensativo cuando Piotr terminó. ¿Y hay mucha caza por aquí? Sí, respondió Alexei. Marta cibelina, ardilla, y a veces se ve algún oso. ¿Y han visto oro? No, señor profesor. Nosotros no somos especialistas en eso. El profesor los examinó atentamente una vez más y luego asintió. Bien, les creeré. Precisamente necesitamos gente que conozca la zona. Nuestro guía enfermó y tuvimos que enviarlo de vuelta a Irkutsk. Pueden quedarse con nosotros si nos ayudan con la caza y nos indican el camino. Así fue como Piotr y Alexei se convirtieron en parte de la expedición geológica. Los primeros días se mostraron cautelosos, temiendo ser descubiertos, pero poco a poco se fueron adaptando
e incluso hicieron amistad con algunos miembros del grupo, especialmente con un joven estudiante llamado Nikolai, un muchacho entusiasta que veía la expedición como una gran aventura. ¿Se imaginan las riquezas que se esconden en estas montañas?, decía por las noches junto a la hoguera. Oro, diamantes, jade. Siberia es el tesoro de Rusia. Piotr lo escuchaba con una sonrisa, recordando su juventud, cuando él también estaba lleno de entusiasmo y fe en el futuro. Ahora esos sentimientos le parecían tan lejanos como las estrellas en el cielo. La expedición avanzaba lentamente hacia el este, haciendo frecuentes paradas para recoger muestras y realizar mediciones. Piotr y Alexei ayudaban con la caza, proporcionando carne fresca al grupo, y cumplían diversos encargos. El profesor estaba contento con su trabajo e incluso les daba un pequeño salario. Una noche, cuando todos ya se habían acostado, Nikolai se sentó junto a Piotr al lado de la hoguera. «Piotr Olegovich, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto, Nikolai». «Ustedes no son cazadores, ¿verdad?» Piotr se tensó. «¿Por qué dices eso?» «Por muchas razones». El joven se encogió de hombros. «Sus manos no son de cazador, se ve que no están acostumbradas al trabajo duro, y habla usted como una persona educada, no como un simple campesino». Piotr guardó silencio, sin saber qué responder. «No tenga miedo», dijo Nikolai en voz baja. «No le diré nada a nadie. Yo mismo. No soy del todo quien digo ser». «¿En qué sentido?» «Pertenezco a un círculo revolucionario en San Petersburgo. Aquí no estoy solo para estudiar, estoy distribuyendo folletos entre los trabajadores del ferrocarril». Piotr miró al joven con sorpresa. ¿Acaso el movimiento revolucionario había crecido tanto durante sus años de prisión? «Ustedes también son de los nuestros, ¿verdad?», preguntó Nikolai con esperanza. «¿Políticos? ¿Escaparon?» Piotr vaciló. Confiar en este muchacho era arriesgado, pero algo en su rostro abierto, en sus ojos ardientes, inspiraba confianza. «Sí», dijo finalmente en voz baja. «Alexei y yo escapamos del Central Alexandrovsky, hace 3 meses». Nikolai silbó con admiración. «¿Del Central? Eso se considera imposible». «Como ves, es posible». «¿Y a dónde van ahora?» «Al mar. Queremos subir a un barco y salir de Rusia». Nikolai se quedó pensando, luego dijo: «Puedo ayudar. Tenemos contactos en Vladivostok, gente que puede organizar un traslado a Japón o América». «Pero ahora hay guerra con Japón», le recordó Piotr. «Mejor aún», exclamó Nikolai. «En el caos es más fácil perderse. Además, no todo Japón está en guerra. También allí hay gente que piensa como nosotros». Este encuentro cambió los planes de los fugitivos. Ahora tenían un objetivo concreto: Vladivostok y posibles aliados. Nikolai prometió ponerse en contacto con sus camaradas tan pronto como llegaran a la ciudad grande más cercana con telégrafo. La expedición continuó su camino. Bordearon el Baikal por el norte, admirando su austera belleza, y entraron en Zabaikalie. Allí la naturaleza se volvía aún más salvaje y majestuosa. Altas montañas, profundos desfiladeros, ríos caudalosos. A principios de septiembre llegaron a Chitá, una gran ciudad, centro de la región de Zabaikalie. Allí el profesor planeaba quedarse una semana para reabastecerse y enviar las muestras recogidas a San Petersburgo. Para Piotr y Alexei era un lugar peligroso. En la ciudad había una fuerte guarnición y muchos gendarmes. Pero también una oportunidad. Allí Nikolai podía ponerse en contacto con sus camaradas. «Quédense en el campamento a las afueras de la ciudad», les dijo. «Iré a la ciudad solo, enviaré un telegrama y volveré». Durante 2 días esperaron, escondidos en el bosque cerca de las afueras de la ciudad. Finalmente, Nikolai regresó, excitado y contento. «Todo salió bien. Mis amigos en Vladivostok nos esperan. Nos ayudarán con los documentos y organizarán el traslado a América». «¿Cómo llegaremos a Vladivostok?»,
preguntó Alexei. Son otros 1000 kilómetros. En ferrocarril, respondió Nikolai. Conseguí los documentos para ustedes, credenciales de miembros de nuestra expedición. Con ellos podrán viajar sin levantar sospechas. Era una oportunidad con la que ni siquiera habían soñado, pero Piotr vacilaba. ¿Y el profesor? ¿Aceptará llevarnos consigo hasta Vladivostok? El profesor regresa a San Petersburgo, dijo Nikolai. La expedición se da por concluida, pero varias personas, incluyéndome a mí, seguimos adelante, hacia el este, para realizar investigaciones adicionales. Ustedes vendrán con nosotros. El plan era arriesgado, pero factible. En 2 días debían subir al tren con destino a Vladivostok junto con Nikolai y otros 2 miembros de la expedición. La noche antes de la partida, Piotr no podía conciliar el sueño. Salió de la tienda y se quedó largo rato mirando las estrellas, pensando en el camino que les esperaba. Ya habían recorrido miles de verstas, superado dificultades increíbles. ¿Acaso la libertad estaba realmente tan cerca? Oyó pasos cerca. Era Alexei. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó, sentándose a su lado. Pienso en el día de mañana, respondió Piotr. En el tren, en Vladivostok, en el mar. ¿Confías en este muchacho? No lo sé, pero tal vez no tengamos otra oportunidad. Guardaron silencio, mirando las estrellas. ¿Sabes?, dijo Alexei de repente. Nunca he visto el mar. Nací en Siberia. He vivido toda mi vida entre bosques y montañas. Y ahora quizás lo vea. Lo verás. Piotr le puso una mano en el hombro a su compañero. Ambos lo veremos. Y no solo el mar, veremos la libertad. Al día siguiente se dirigieron a la estación de tren de Chitá. Piotr estaba tenso al máximo. Había muchos militares y gendarmes en la ciudad. Pero los documentos falsos, elaborados por los amigos de Nikolai, resultaron ser de buena calidad, y nadie les prestó especial atención. El tren llegó a tiempo. Un largo convoy con varios vagones de pasajeros y muchos de carga, repletos de suministros militares. Ocuparon sus asientos en tercera clase y esperaron la partida. Cuando el tren se puso en marcha, Piotr sintió que la tensión se aliviaba un poco. Miraba por la ventana la ciudad que se alejaba, los bosques y las montañas, y pensaba que cada golpe de rueda los acercaba a la libertad. Por delante estaba Vladivostok, el mar, y, posiblemente, una nueva vida. El tren avanzaba lentamente hacia el este, deteniéndose a menudo en pequeñas estaciones, dejando pasar los convoyes que venían en dirección contraria con tropas. La guerra con Japón estaba en pleno apogeo, y el ferrocarril transiberiano funcionaba al máximo de su capacidad. El vagón de tercera clase era estrecho y sofocante. Piotr estaba sentado junto a la ventana, mirando los paisajes de Zabaikali que pasaban, estepas infinitas, que se alternaban con colinas y bosques dispersos. A su lado dormitaba Alexei, y frente a ellos Nikolai contaba algo con entusiasmo a sus compañeros de expedición. A pesar de los documentos falsos, Piotr permanecía alerta en todo momento. En cada parada, cuando entraban nuevos pasajeros o gendarmes para la inspección, se tensaba, listo para huir en cualquier momento. Al tercer día de viaje, cuando el tren se detuvo en la importante estación de Borcia, un oficial de la gendarmería entró en su vagón con 2 soldados rasos. Empezaron a revisar los documentos de los pasajeros, avanzando desde el principio del vagón. «Calma», dijo Nikolai en voz baja, viendo lo tensos que estaban Piotr y Alexei. «Los documentos están en orden. Son miembros de una expedición científica. Todo es legal». Cuando el oficial se acercó a ellos, Piotr sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. El gendarme examinó atentamente sus credenciales, comparó las fotografías con los rostros. «¿Expedición geológica?», preguntó, mirando a Nikolai. «Sí, señor oficial», respondió éste con entusiasmo. «Sociedad Geográfica Imperial Rusa. Estudiamos los recursos minerales del Extremo Oriente». «¿Y estos dos?».
El oficial asintió con la cabeza hacia Piotr y Alexei. ¿También son científicos? Guías, explicó Nikolai. Gente local, conocen la taiga como la palma de su mano. Sin ellos estaríamos perdidos. El oficial volvió a mirar atentamente a Piotr, y a éste le pareció que la mirada del gendarme se detuvo en sus manos. En las muñecas aún se veían las marcas de los grilletes. Pero, al parecer, no notó nada sospechoso. Devolvió los documentos y siguió adelante. ¿Ves? Todo está en orden, susurró Nikolai cuando los gendarmes salieron del vagón. Pero Piotr no estaba tan seguro. Le pareció que el oficial había sospechado algo. A partir de ese momento se volvió aún más cauteloso, tratando de no llamar la atención. El tren continuó su camino, cruzando la región de Amur. El paisaje por la ventana cambiaba. Aparecían ríos anchos, bosques espesos, colinas cubiertas de coníferas. A veces pasaban por pequeños asentamientos donde vivían colonos de la parte europea de Rusia o pueblos locales. Al quinto día de viaje, llegaron a Khabarovsk, una gran ciudad a orillas del río Amur. Allí hubo una larga parada, y a los pasajeros se les permitió bajar a estirar las piernas. «Voy al telégrafo», dijo Nikolai. «Tengo que avisar a nuestra gente en Vladivostok de que estamos llegando». Piotr y Alexei se quedaron en el vagón, sin arriesgarse a salir a la ciudad, donde había muchos militares. Al cabo de una hora, Nikolai regresó, pero su rostro era serio. «¿Qué ha pasado?», preguntó Piotr. «Malas noticias», respondió Nikolai en voz baja. «Hay una redada en Vladivostok. Han arrestado a muchos de nuestros compañeros, a los que debían recibirlos. Fue un duro golpe. El plan se desmoronaba ante sus ojos». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Alexei. «Tengo un contacto más», dijo Nikolai tras una pausa. «En Nikolaevsk del Amur. Está al norte de Vladivostok, en la desembocadura del río Amur. Desde allí también se puede zarpar por mar». «Pero nuestro tren va a Vladivostok», recordó Piotr. «Entonces, tenemos que bajarnos antes, en Khabarovsk, y buscar otro transporte hasta Nikolaevsk». Así lo decidieron. Cuando el tren estaba listo para seguir su camino, Piotr, Alexei y Nikolai se quedaron en el andén, después de despedirse del resto de los miembros de la expedición. «Díganle al profesor que hemos decidido quedarnos para realizar investigaciones adicionales», explicó Nikolai a sus compañeros. Solos los tres en una ciudad desconocida, comenzaron a buscar la manera de llegar a Nikolaevsk. Resultó que por el Amur navegaban vapores, y que en 2 días saldría uno. «Tenemos que pasar estos 2 días en algún lugar», dijo Piotr. «Preferiblemente fuera de la ciudad». Encontraron un pequeño hotel en las afueras de Khabarovsk, donde alquilaron una habitación para 3 por un precio razonable. El dueño, un anciano chino, no hizo preguntas innecesarias ni exigió documentos. Pasaron 2 días en tensa espera, saliendo del hotel solo cuando era necesario. Nikolai fue varias veces a la ciudad en busca de comida y noticias. «Dicen que los japoneses se acercan a Port Arthur», contaba él por la noche. «Nuestras tropas se están retirando. Hay muchos heridos en la ciudad. Los hospitales están abarrotados». Finalmente, llegó el día de la partida del vapor. Llegaron al muelle temprano por la mañana, cuando la niebla aún se extendía sobre el agua. El vapor Amurets, una pequeña embarcación con tracción a ruedas, ya estaba atracado, preparándose para zarpar. Estaban cargando a bordo cajas con provisiones y correo. Nikolai compró 3 billetes hasta Nikolaevsk y subieron a bordo. No había muchos pasajeros, principalmente comerciantes, algunos funcionarios y un par de oficiales que se dirigían a su lugar de servicio. Cuando el vapor zarpó, Piotr sintió un extraño alivio. El río le parecía más seguro que la vía férrea. Menos controles, menos gendarmes. El viaje por el Amur duró 6 días. El río era ancho y caudaloso. Las orillas estaban cubiertas de densos bosques y, ocasionalmente, se encontraban pequeños asentamientos.
El vapor se detuvo en varios puntos importantes, donde descargaban correo y subían nuevos pasajeros. Al tercer día de viaje, cuando pasaban por la desembocadura del río Ussuri, 2 hombres de paisanos subieron a bordo en un pequeño pueblo. Piotr supo de inmediato que eran gendarmes, por su porte, por sus ojos penetrantes que examinaban a los pasajeros. «Nos están buscando», dijo en voz baja a Alexei. Ese oficial del tren sospechó algo después de todo. Se refugiaron en su pequeño camarote, tratando de no mostrarse en la cubierta. Nikolai salía a averiguar las noticias y traía comida. «En efecto, están buscando a convictos fugitivos», confirmó después de hablar con uno de los marineros. «Pero no solo a ustedes. Dicen que un grupo entero escapó de las minas de Nerchinsk». Esto les tranquilizó un poco. La atención de los gendarmes podría estar dispersa, pero aún así debían ser extremadamente cautelosos. Al 6º día de viaje, el vapor llegó a Nikolaevsk del Amur, una pequeña ciudad portuaria en la desembocadura del gran río. Aquí el Amur se extendía ampliamente, casi como un mar, y más allá se abría el estrecho de Tartaria, que conducía al mar de Oyotsk. Desembarcaron temprano por la mañana, tratando de no llamar la atención. La ciudad era pequeña, pero bulliciosa. El puerto funcionaba las 24 horas, enviando y recibiendo barcos. «Tenemos que encontrar a mi contacto», dijo Nikolai. «Trabaja en el puerto, como farero». Se dirigieron hacia el puerto, manteniéndose alejados de los edificios administrativos, donde podrían estar los gendarmes. El faro estaba en un pequeño cabo que sobresalía en la desembocadura del río. Era una alta estructura blanca con una luz roja en la parte superior. El farero, un hombre canoso de unos 60 años, los recibió con cautela, pero, al escuchar la contraseña de Nikolai, se relajó. «Pasen». Les hizo entrar en una pequeña casa al pie del faro. Los estaba esperando. La casa era estrecha, pero limpia. En las paredes colgaban mapas marinos y fotografías de barcos. Olía a pescado y tabaco. «Este es Mijail Stepanovich», presentó al anfitrión Nikolai. «Un viejo revolucionario, estuvo exiliado aquí incluso en tiempos de Alejandro II. Ahora ayuda a los nuestros». Mijail Stepanovich examinó atentamente a Piotr y Alexei. «¿Así que se escaparon del penal central? Bien hecho. Pocos lo logran». «Necesitamos zarpar por mar», dijo Piotr, «a América o Japón». «Con Japón es complicado ahora, ya saben, la guerra». El farero negó con la cabeza. «Pero a América se puede. En 3 días estará aquí el barco mercante estadounidense Alaska. Llevan pasajeros». «No tenemos documentos para salir del país», recordó Alexei. «Eso no es un problema», sonrió Mijail Stepanovich. «El capitán del Alaska es un viejo amigo mío. Por una buena suma, los llevará sin documentos. Los desembarcará en algún pequeño puerto de Alaska, donde no hay aduana». «No tenemos dinero», confesó Piotr. «El dinero lo tengo yo», dijo Nikolai. «Mejor dicho, la organización. Ayudamos a los compañeros que se encuentran en apuros». Pasaron 3 días en la casa del farero, sin salir al exterior. Mijail Stepanovich les hablaba sobre las rutas marítimas, sobre la vida en América, sobre cómo establecerse en un nuevo lugar. «Había muchos de los nuestros allí», decía. «Políticos, que habían huido del régimen zarista. Nos ayudarán, no nos abandonarán». Finalmente, llegó el día de la partida del Alaska. Era un robusto barco de 3 mástiles, adaptado para navegar en los mares del norte. Atracó en el puerto temprano por la mañana y comenzó la descarga de mercancías. Mijail Stepanovich fue a negociar con el capitán, mientras que Piotr, Alexei y Nikolai esperaban en una caseta, reuniendo sus escasas pertenencias. «Toma», Nikolai le extendió un sobre a Piotr. «Aquí hay dinero y una carta para nuestros camaradas en San Francisco. Ellos te ayudarán a establecerte». «¿No vienes con nosotros?», se sorprendió Piotr. «No», Nikolai negó con la cabeza.
Mi lugar está aquí, en Rusia. La revolución se acerca, lo siento. Y quiero estar aquí cuando comience. Piotr abrazó al joven revolucionario. Gracias por todo. Sin ti no habríamos llegado hasta aquí. Fuisteis vosotros quienes me ayudasteis a mí. Sonrió Nikolai. Me demostrasteis que incluso de la prisión más terrible se puede escapar, si hay voluntad de libertad. Mijail Stepanovich regresó con rostro serio. Todo está arreglado. El capitán os lleva. Pero hay un problema. Hay gendarmes en el puerto. Están revisando a todos los que suben a bordo. ¿Cómo pasaremos?, preguntó Alexei. Hay una manera. El vigilante sonrió astutamente. Iréis como estibadores. Ahora están cargando pieles y pescado en el Alaska. Os uniréis a los estibadores, levantaréis una caja cada uno y subiréis a bordo. Allí, el capitán os esconderá. El plan era arriesgado, pero factible. Se cambiaron con la ropa de trabajo que había traído Mijail Stepanovich, y cuando oscureció, se dirigieron al puerto. Los estibadores, principalmente chinos y coreanos, trabajaban a la luz de las linternas, transportando cajas desde el muelle a bordo del barco. Piotr, Alexei y Nikolai se mezclaron con ellos, cada uno tomando una caja de pescado. Un gendarme estaba de pie junto a la pasarela, pero solo echó un vistazo superficial a los trabajadores sin mostrar mucho interés. Subieron a bordo y, siguiendo las instrucciones de Mijail Stepanovich, fueron a la bodega, donde ya les esperaba el ayudante del capitán, un americano alto con el rostro curtido. «Por aquí», dijo en un ruso chapurreado, y los condujo a lo profundo de la bodega, donde entre las cajas había un pequeño camarote. «Estaréis aquí hasta que salgamos al mar». Se acomodaron en el estrecho espacio, escuchando los sonidos de la carga. Después de unas horas, el trabajo terminó y se hizo el silencio, interrumpido solo por el crujido del barco y el chapoteo de las olas. Antes del amanecer, se escucharon órdenes, los motores rugieron y el barco comenzó a alejarse del muelle. Sintieron un ligero balanceo. El Alaska se adentraba en mar abierto. Una hora más tarde, el ayudante del capitán bajó a verlos. «Todo está despejado. Podéis salir a cubierta a respirar aire fresco». Subieron por la estrecha escalera a la cubierta y se quedaron paralizados, asombrados por la vista que se les ofrecía. Alrededor, hasta donde alcanzaba la vista, se extendía el mar, gris a la luz de la mañana, con crestas blancas de olas. La costa ya se había perdido en la niebla, y solo el faro de Nikolayevsk parpadeaba a lo lejos. «Somos libres», dijo Piotr en voz baja, mirando la inmensidad acuática. «Verdaderamente libres». Alexei estaba de pie junto a él, aspirando ávidamente el aire marino. «Ya decía yo que vería el mar. Y aquí estoy, mirándolo». Nikolai sonreía al verlos. «Ahora ya no os alcanzarán. En una semana estaréis en América, comenzando una nueva vida». El capitán del Alaska, un americano canoso con una pipa, se acercó a ellos. «Bienvenidos a bordo, caballeros», dijo en inglés, que Nikolai tradujo. «Espero que el viaje sea tranquilo». Se quedaron de pie en la cubierta, observando cómo el sol se elevaba sobre el horizonte, tiñendo el mar de tonos dorados. El viento les azotaba el pelo, salpicaduras saladas les caían sobre los rostros. Por delante les esperaba la incertidumbre, un nuevo país, una nueva vida. Pero lo más importante, por delante estaba la libertad. San Francisco los recibió con niebla y frío, a pesar de que en el calendario era junio de 1905. Piotr estaba de pie en la cubierta del Alaska, mirando las siluetas de la ciudad que aparecían a través de la neblina lechosa. Edificios altos, calles montañosas, incontables mástiles de barcos en el puerto. Todo parecía un decorado de otro mundo. Junto a él, Alexei fumaba nerviosamente un cigarrillo liado a mano. «¿Qué haremos, Piotr? No sabemos el idioma, ni tenemos un oficio adecuado. Durante los 7 meses de viaje marítimo,
comparadas en Alaska, Canadá, en los puertos de la costa del Pacífico, habían tenido tiempo de acostumbrarse al balanceo, a la estrechez de la vida a bordo, al trabajo monótono de los marineros, que realizaban a cambio del pasaje. Pero ahora tenían que pisar tierra firme en un país extranjero y establecerse de alguna manera en él. «Tenemos la carta de Nikolai», recordó Piotr. «Y un poco de dinero, suficiente para empezar». El capitán del Alaska, un americano bondadoso que conocía su historia, se acercó a despedirse. «Buena suerte, amigos rusos», dijo a través de un marinero que hacía de traductor. «En San Francisco hay una gran comunidad rusa, no os perderéis». Desembarcaron junto con los demás pasajeros. Nadie les pidió documentos. El capitán había llegado a un acuerdo con las autoridades portuarias, presentándolos como miembros de la tripulación que habían decidido quedarse en América. La ciudad ensordecía con el ruido, cegaba con el movimiento, asustaba con el lenguaje incomprensible. Caminaban por las calles, manteniéndose juntos, mirando con cautela a los transeúntes y a los policías. Años en la cárcel central y meses de fuga los habían acostumbrado a ver peligro en todo. En la dirección de la carta de Nikolai encontraron una pequeña tienda de libros rusos en las afueras de la ciudad. El dueño, un anciano judío de Odessa, leyó la carta y asintió. «Conozco a su Nikolai, un buen muchacho, un idealista. Vengan, los llevaré con gente que podrá ayudarlos». Los condujo a una pequeña casa en el barrio ruso, donde vivían emigrantes de Rusia, principalmente refugiados políticos y sectarios en busca de libertad religiosa. Allí los recibieron con recelo, pero la carta de Nikolai les abrió las puertas. «¿Presidiarios fugados?», repitió el dueño de la casa, un hombre barbudo de unos 50 años. «¿De la cárcel central de Alexandrovsk? Eso hay que celebrarlo». Por la noche, alrededor de una larga mesa, se reunieron los habitantes de la casa y algunos vecinos, emigrantes rusos de diversas edades y convicciones. Escuchaban con avidez la historia de la fuga, hacían preguntas sobre la situación en Rusia, sobre el movimiento revolucionario. «Aquí tenemos toda una colonia de gente politizada», contaba el dueño, llamado Semión Isaakovich. «Hay narodoboltsi, socialdemócratas y anarquistas. Todos esperan noticias de Rusia, especialmente ahora, con lo que está pasando allá». «¿Y qué está pasando?», preguntó Piotr. «Llevamos 7 meses en el mar, no sabemos nada». «¿Cómo que qué? La revolución», exclamó Semión Isaakovich. «En enero fue el Domingo Sangriento en San Petersburgo, luego hubo huelgas en todo el país, en junio la rebelión en el acorazado Potemkin». Piotr y Alexei se miraron. Lo que habían soñado, de lo que habían hablado durante largas noches en la cárcel, estaba sucediendo ahora, pero sin ellos. «¿Y la guerra con Japón?», preguntó Alexei. «La perdimos estrepitosamente». Semión Isaakovich hizo un gesto de desaprobación con la mano. «Entregamos Port Arthur. Hundieron la flota en Tsushima. Ahora se están llevando a cabo negociaciones de paz». Entre conversaciones, la noche pasó volando. A Piotr y Alexei les ofrecieron quedarse en la casa hasta que encontraran trabajo y alojamiento. Las primeras semanas en América fueron difíciles. La barrera del idioma, la falta de documentos, la necesidad de acostumbrarse a un nuevo orden, todo esto resultaba complicado. Pero la comunidad rusa ayudaba. Algunos con consejos, otros con algo de dinero, otros con contactos. Alexei, con su experiencia como marinero, encontró rápidamente trabajo en el puerto. Primero como estibador, luego como ayudante de mecánico en un remolcador. A Piotr le resultó más difícil. Su experiencia como maestro era imposible de aplicar en América debido a su desconocimiento del idioma. Se ganaba la vida con trabajos ocasionales, mientras estudiaba inglés con diligencia. Un día, Semión Isaakovich le ofreció un trabajo inusual. «Tengo un conocido que es editor del periódico ruso Svoboda. Necesitan a alguien que escriba sobre Rusia, sobre el movimiento revolucionario. Tú eres culto,
Tienes conocimientos políticos, te vendrá bien. Así, Piotr se convirtió en periodista. Escribía artículos sobre la situación en Rusia, sobre los trabajos forzados y el exilio, sobre el movimiento revolucionario. Sus materiales, basados en su experiencia personal, tuvieron éxito entre los emigrantes rusos. Poco a poco, la vida se fue estabilizando. Alexei y él alquilaron un pequeño apartamento en el barrio ruso, hicieron amigos, comenzaron a acostumbrarse a la vida americana. Pero los pensamientos sobre Rusia, sobre el pasado, no los abandonaban. Especialmente a Piotr lo atormentaban los recuerdos de su hija. Masha, a la que había dejado siendo una niña de 3 años, ahora debía ser ya una adolescente. ¿Dónde estaba? ¿Qué había sido de ella? ¿Seguía siquiera con vida? A finales de 1905, llegaron noticias de la insurrección armada de diciembre en Moscú y su represión. La revolución estaba sufriendo una derrota. Muchos de sus amigos emigrantes se preparaban para regresar a Rusia para continuar la lucha. Piotr y Alexei discutieron largamente si debían unirse a ellos. Allá solo nos espera la horca, razonaba Alexei con sensatez. Somos presidiarios fugados que, además, atacaron a gendarmes. No habrá piedad. Piotr entendía su razón, pero la idea de su hija no lo dejaba en paz. Debo al menos saber qué ha sido de ella. ¿Quizás escribir a alguien en Rusia? ¿Te queda allí algún familiar? Ninguno. Alexei negó con la cabeza. Toda mi familia sois tú y nuestros camaradas aquí. A principios de 1906, Piotr se decidió a escribir una carta a San Petersburgo, a su antiguo compañero de gimnasio. No indicó una dirección de respuesta, temiendo que la carta pudiera caer en manos de la policía, pero le pedía que le informara sobre cualquier noticia de María Stavrógina a través de la redacción de Svoboda. Pasaron los meses, y no hubo respuesta. Piotr continuó trabajando en el periódico. Alexei consiguió un trabajo fijo como mecánico. Estudiaban inglés, se familiarizaban con la cultura americana, hacían amigos entre los lugareños. En abril de 1906 ocurrió un acontecimiento importante en sus vidas: el terrible terremoto de San Francisco. La ciudad fue destruida, se iniciaron incendios. Piotr y Alexei, como muchos otros habitantes, participaron en las tareas de rescate, ayudaron a remover escombros, a sacar a los heridos. Tras el terremoto, la ciudad comenzó a reconstruirse. Surgieron muchos puestos de trabajo para los constructores, y Piotr, dejando el periódico, encontró trabajo en la construcción. El trabajo físico le ayudaba a no pensar en el pasado, en Rusia, en su hija, de la que aún no había noticias. La vida, poco a poco, iba entrando en un nuevo cauce. Conseguir documentos estadounidenses, de forma no del todo legal, a través de contactos en la comunidad rusa, les permitió a él y a Alexei ampliar su círculo social a estadounidenses y reducir el contacto con otros emigrantes. «Sabes», dijo Alexei un día, «creo que empiezo a entender lo que es la verdadera libertad. Aquí nadie pregunta quién eres ni de dónde vienes. Lo único que importa es lo que sabes hacer y si estás dispuesto a trabajar». Petr asintió, pero en el fondo no estaba tan seguro. Seguía sintiendo nostalgia por Rusia, aún lo atormentaban los recuerdos del pasado. A principios de 1907 llegó la ansiada carta de Rusia. Un colega de Petr, arriesgando su libertad, respondía a su solicitud. «Estimado Petr Olegovich, si está leyendo estas líneas, significa que los rumores sobre su fuga y partida al extranjero son ciertos. Me apresuro a informarle que su hija María está viva y bien. Tras la muerte de su madre, fue ingresada en un orfanato, pero pronto fue acogida por la familia Vorontsov. Seguramente recuerda a Sergei Nikolaevich, nuestro profesor de historia. La tratan como a una hija, le han dado una buena educación. Ahora tiene 14 años, estudia en el instituto y muestra aptitudes para los idiomas y la literatura. De usted solo sabe que fue arrestado por actividades políticas. Si desea contactar con ella,
Escriba a la dirección de los Vorontsov, son gente de confianza. Peter leía y releía la carta, sin poder creer en su buena suerte. Su hija estaba viva, recibía una educación y era cuidada por buena gente. Inmediatamente escribió a los Vorontsov, contándoles brevemente su historia y expresando su infinita gratitud por cuidar de Masha. La respuesta llegó 3 meses después. Una carta de la propia María. La niña escribía con contención, pero con evidente emoción. Recordaba a su padre vagamente, como a través de la niebla, pero siempre había creído que estaba vivo. Los Vorontsov le habían contado la verdad sobre su arresto y fuga, y ella estaba orgullosa de su valentía. Querido papá, escribía ella, pienso mucho en ti y en mamá, aunque a ella casi no la recuerdo. Tía Vera, la esposa de Sergei Nikolaevich, me ha enseñado tus fotografías. Dicen que me parezco a ti, los mismos ojos y la costumbre de fruncir el ceño cuando pienso. Me va bien en los estudios, sobre todo me gustan la literatura y los idiomas. Sé francés y alemán, y he empezado a estudiar inglés. ¿Quizás algún día pueda ir a verte a América? ¿O tú volverás a Rusia? Tío Sergei dice que pronto habrá una amnistía para los presos políticos. Esta carta le dio un vuelco a la vida de Petr. Ahora tenía un objetivo: volver a Rusia o traer a su hija a América. Empezó a ahorrar dinero, trabajando en 2 empleos y privándose de todo. Alexei apoyaba a su amigo, aunque él mismo no compartía su deseo de conectar con el pasado. ¿Estás seguro de que es seguro? Las cartas podrían interceptarlas, podrían estar vigilándote. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr por mi hija, respondía Petr. Comenzó una correspondencia regular. María contaba sobre su vida, sus estudios, los acontecimientos en Rusia. Petr escribía sobre América, su trabajo, sus nuevos amigos. Aún no se atrevía a proponerle que viniera a verlo, pues entendía que era mejor que la niña terminara sus estudios en Rusia. En 1908, en Rusia se anunció una amnistía parcial para los presos políticos, pero no se aplicaba a los convictos fugados. Petr comprendió que regresar a su país natal seguía significando para él ser arrestado y devuelto a la prisión central. Mientras tanto, la vida en América mejoraba. Petr aprendió inglés lo suficientemente bien como para conseguir un trabajo como profesor de ruso en una escuela nocturna para emigrantes. Alexei abrió un pequeño taller de reparación de motores navales y le iba bastante bien en los negocios. En 1910 llegó una carta que Petr esperaba y temía recibir. María escribía que estaba terminando el instituto y que le gustaría ir a ver a su padre a América. Tío Sergei y tía Vera apoyan mi decisión, escribía ella. Dicen que en América tendré más oportunidades para la educación y la carrera. Además, tengo tantas ganas de verte, papá. 8 años de correspondencia no pueden reemplazar un encuentro real. Petr estaba feliz y a la vez preocupado. Quería ver a su hija más que nada en el mundo, pero temía que ella se sintiera decepcionada con él. Un antiguo convicto, un simple trabajador en un país extranjero. Alexei, al ver sus dudas, le dijo: «Ella es tu hija, Petrusha. Ella te entenderá y te aceptará tal como eres, y nosotros la ayudaremos a establecerse aquí». Comenzaron los preparativos para la llegada de María. Petr alquiló un apartamento nuevo y más espacioso, compró muebles, libros que pudieran gustarle a su hija. Estaba nervioso como un joven antes de su primera cita. En junio de 1911, María llegó a San Francisco. Petr la esperaba en el puerto, apenas reconociendo en la alta y esbelta joven de larga trenza a su pequeña Masha. Ella, en cambio, corrió inmediatamente hacia él, distinguiéndolo sin dudar entre la multitud de personas que esperaban. «¡Papá!», gritó, y lo abrazó, llorando y riendo al mismo tiempo. Estuvieron abrazados en medio del bullicioso puerto, y a Petr le pareció que todos estos años, la prisión central, la fuga,
Las andanzas habían sido solo un largo sueño del que por fin había despertado. María se adaptó rápidamente a América. Aprendió inglés con facilidad, ingresó en la universidad y encontró amigos entre la juventud estadounidense. Pedro la miraba con orgullo y una leve tristeza. Era tan parecida a su madre, igual de radiante, enérgica y llena de vida. Alexei se había convertido para la joven en una especie de tío, un hombre atento, un poco cascarrabias, pero siempre dispuesto a ayudar. A menudo salían los tres juntos de paseo, al teatro, a conciertos. Pedro, por fin, sentía que tenía una verdadera familia. En 1913, cuando María ya estaba en su segundo año de universidad, llegó una carta de los Vorontsov. Escribían que en Rusia se había declarado una amnistía en honor al 300 aniversario de la Casa Romanov, que se extendía a todos los presos políticos, incluidos los exiliados fugitivos. Pedro podía regresar a su tierra natal sin temor a ser arrestado. Reflexionó largamente sobre esta propuesta. Rusia, a pesar de los años que había pasado en Estados Unidos, seguía siendo su patria, el lugar donde había nacido, crecido, estudiado y amado. Pero aquí, en San Francisco, estaban su hija, su amigo, su nueva vida. «¿Qué vamos a hacer, Petrusha?», preguntó Alexei mientras discutían la carta. «¿Volvemos a Rusia?». Pedro miró por la ventana, hacia el sol poniente que doraba las aguas de la bahía, el puente, las colinas de San Francisco, que se había convertido para él en un segundo hogar. «No», dijo tras un largo silencio. «Nuestro tiempo en Rusia ya pasó. Aquí está nuestra casa, aquí está nuestra libertad. Aquí comenzamos una nueva vida, y aquí la continuaremos». Alexei asintió, estando de acuerdo. Estaban sentados en el porche de la casa que habían comprado juntos hacía poco, y observaban cómo se extinguía el atardecer sobre el océano Pacífico. El mismo océano que en su día les había parecido un sueño inalcanzable, un símbolo de libertad. Y en algún lugar lejano, a miles de kilómetros de distancia, quedaba el presidio central de Alexandrovsk. Muros grises, alambre de espino, grilletes. Pero ahora era solo un recuerdo, una sombra del pasado que se desvanecía cada día más. Eran libres, verdaderamente libres. Y esa libertad valía todas las pruebas por las que habían tenido que pasar.